El cerebro del intensivista. Episodio 35. El tubo entró. La presión cayó. Con el doctor Juan Miguel Lezana. Son las 2:40 de la madrugada. El paciente tiene 61 años. Ingresó con neumonía grave, shock séptico e insuficiencia respiratoria hipoxémica. Durante la última hora ha empeorado. Respira 38 veces por minuto. La mascarilla ya entrega una concentración alta de oxígeno. La noradrenalina mantiene una presión arterial apenas aceptable. El lactato está elevado y la gasometría muestra acidosis metabólica con una compensación respiratoria intensa. Está despierto pero agotado. La ecografía realizada al ingreso mostró un ventrículo derecho discretamente dilatado. Nada espectacular. Nada que parezca competir con la urgencia respiratoria. El equipo decide intubar. La preparación se concentra en la vía aérea. Videolaringoscopio en Sentia. Tubo comprobado. Guía dentro del tubo. Aspiración funcionando. El residente pregunta qué fármaco se utilizará. Alguien responde que ketamina, porque la ketamina mantiene la presión. La frase cierra la discusión. No se modifica la infusión vasopresora. No se prepara una dosis de rescate. El ventilador todavía no tiene parámetros definidos. Nadie dice en voz alta qué ventilación minuto está produciendo el paciente antes de dormirlo. Se administra el inductor. Después, el bloqueador neuromuscular. La respiración rápida desaparece. La presión comienza a bajar. Se ventila con presión positiva. El tórax se eleva. La saturación todavía es razonable. La laringoscopía es fácil. Las cuerdas vocales se ven por completo. El tubo atraviesa la glotis en el primer intento. La capnografía confirma posición traqueal. Todo lo que solemos llamar éxito acaba de ocurrir. Entonces, la presión sistólica cae a 60. Luego a 50. El pulso femoral se vuelve débil. El monitor muestra taquicardia. La noradrenalina se aumenta mientras el ventilador entrega las primeras respiraciones. Segundos después, ya no hay pulso. Actividad eléctrica sin pulso. El tubo entró. La presión cayó. Y la vía aérea, anatómicamente sencilla, se convirtió en una vía aérea fisiológicamente letal. Bienvenido a El cerebro del intensivista. Audioperlas de medicina crítica basadas en evidencia, con el doctor Juan Miguel Lezana. La idea central de este episodio es directa. Intubar a un paciente crítico no consiste solamente en colocar un tubo dentro de la tráquea. Consiste en lograr que el paciente sobreviva a 4 transiciones. La inducción. La apnea. El cambio de presión negativa a presión positiva. Y los primeros minutos conectado al ventilador. Podemos superar la laringoscopía y fracasar en cualquiera de las otras 3. Durante décadas, la expresión vía aérea difícil se utilizó casi como sinónimo de dificultad anatómica. Apertura oral limitada. Cuello inmóvil. Obesidad. Sangre, secreciones, distorsión de la anatomía. Mala visualización de la glotis. Todos esos elementos importan. Pero el paciente crítico agregó otra categoría. La vía aérea fisiológicamente difícil. Es aquella en la que las alteraciones previas del paciente aumentan el riesgo de hipoxemia grave, hipotensión, paro o muerte durante el procedimiento, aunque la anatomía sea favorable y el tubo entre al primer intento. Los fenotipos clásicos incluyen hipoxemia grave, shock, acidosis metabólica intensa y fracaso del ventrículo derecho. También debemos reconocer al paciente con muy poca reserva por obesidad,
al que tiene obstrucción con atrapamiento aéreo y al que depende de una descarga simpática extrema para sostener presión y gasto cardíaco. La magnitud del problema es difícil de ignorar. El estudio internacional INTUB observó casi 3.000 intubaciones en 197 hospitales de 29 países. Casi la mitad de los pacientes presentó al menos un evento adverso mayor alrededor del procedimiento. La inestabilidad cardiovascular fue, por mucho, el evento más frecuente. Ocurrió en más de 4 de cada 10 intubaciones. La hipoxemia grave apareció en cerca de 1 de cada 10 pacientes. Y alrededor de 3 de cada 100 sufrieron un paro cardíaco. No estamos hablando de una complicación exótica. Estamos hablando de una parte central del procedimiento. Otro análisis del mismo estudio mostró que la inestabilidad o el colapso cardiovascular se asociaron con mayor mortalidad en la unidad y a los 28 días. Por tratarse de datos observacionales, no podemos afirmar que cada episodio de hipotensión haya causado directamente cada muerte. Los pacientes más graves también son los que más colapsan. Pero esa asociación, sumada a una fisiología coherente, obliga a considerar la hemodinamia como parte de la vía aérea. El error conceptual comienza cuando tratamos la intubación como un instante. La intubación es una secuencia. Primera transición: la inducción. Antes del fármaco, muchos pacientes sostienen su circulación mediante una descarga adrenérgica intensa. La taquicardia, la vasoconstricción y el tono venoso no son ruido. Son parte del soporte vital del organismo. El inductor reduce conciencia, tono simpático y, según el agente, resistencia vascular, contractilidad o ambos. Al mismo tiempo, la sedación disminuye el tono muscular y aumenta la capacidad del compartimiento venoso. Parte del volumen circulante deja de regresar con la misma eficacia al corazón. Un paciente que parecía tener una presión tolerable puede estar utilizando toda su reserva para conseguirla. La cifra previa no siempre mide seguridad. A veces mide el último esfuerzo compensatorio. Segunda transición: la apnea. Cuando administramos el bloqueador neuromuscular, desaparece la bomba respiratoria espontánea. También desaparece la ventilación que el paciente estaba generando para controlar el dióxido de carbono. En hipoxemia grave, la apnea consume una reserva de oxígeno ya mínima. En acidosis metabólica, la apnea elimina la compensación que mantenía el pH dentro de un margen compatible con la circulación. Cada segundo importa, pero no por la misma razón en todos los pacientes. El hipoxémico pierde oxígeno. El acidótico acumula dióxido de carbono. El agotado pierde la bomba muscular que estaba favoreciendo el retorno venoso. Tercera transición: la presión positiva. Durante la inspiración espontánea, la presión dentro del tórax se vuelve más negativa. Eso favorece el gradiente que lleva sangre desde las venas hacia la aurícula derecha. Con la ventilación positiva, ocurre lo contrario. La presión intratorácica aumenta. La presión alrededor de la aurícula derecha también. El gradiente para el retorno venoso puede disminuir. Si el paciente está hipovolémico, vasopléjico o depende mucho de la precarga, el gasto cardíaco puede caer de forma abrupta. La presión positiva también modifica la carga del ventrículo derecho. Cuando el volumen pulmonar y la presión alveolar aumentan demasiado, los vasos alveolares se comprimen. La resistencia que debe vencer el ventrículo derecho puede subir. Si ese ventrículo ya está dilatado, isquémico o enfrentando hipertensión pulmonar, una pequeña modificación puede romper el equilibrio. El ventrículo derecho se dilata más. El tabique se desplaza hacia la izquierda. El llenado del ventrículo izquierdo disminuye. El gasto
cae. La presión coronaria del propio ventrículo derecho empeora. Y el círculo puede terminar en actividad eléctrica sin pulso. Cuarta transición. Los primeros minutos del ventilador. El tubo puede estar perfectamente colocado y el ventilador perfectamente encendido, pero los parámetros pueden no corresponder a la fisiología que acaba de entrar por la puerta. Una frecuencia demasiado baja en acidosis grave permite que el dióxido de carbono suba con rapidez. Una frecuencia demasiado alta en enfermedad obstructiva no deja terminar la expiración y genera hiperinsuflación dinámica. Una presión positiva al final de la expiración excesiva puede reducir retorno venoso o agravar la carga del ventrículo derecho. Un volumen corriente elevado aumenta presión y lesión pulmonar. Y una sedación posterior tardía puede dejar a un paciente paralizado y consciente cuando termine el efecto del inductor. Por eso, la planificación no acaba con la capnografía. La capnografía demuestra que el tubo está en la tráquea. No demuestra que el gasto cardíaco sea suficiente. No demuestra que la ventilación minuto sea adecuada. No demuestra que el ventrículo derecho tolere la presión. Y no prescribe la sedación que viene después. Antes de administrar el primer fármaco, propongo responder 7 preguntas. Primera pregunta. ¿Por qué necesita intubación? ¿Y por qué ahora? La respuesta debe ser clínica, no ritual. Fracaso de oxigenación. Agotamiento. Incapacidad para proteger la vía aérea. Ventilación insuficiente. Shock con trabajo respiratorio insostenible. Necesidad de un procedimiento o traslado que no puede realizarse con seguridad sin una vía aérea definitiva. Definir el motivo anticipa el principal peligro. Si el problema es hipoxemia, la preoxigenación dominará el plan. Si es acidosis con fatiga, la continuidad de la ventilación será crítica. Si es shock, la presión previa a la inducción puede importar tanto como la vista de la glotis. Preguntar por qué ahora también evita dos extremos. Intubar demasiado pronto a quien todavía puede beneficiarse de soporte no invasivo. O esperar hasta que ya no existe tiempo para preparar nada. Optimizar antes de intubar no significa demorar una vía aérea necesaria. Significa utilizar los minutos disponibles para cambiar una intubación de rescate por una intubación preparada. Segunda pregunta. ¿Qué fisiología puede matar a este paciente durante el procedimiento? No basta decir que está grave. Hay que nombrar el mecanismo dominante. Vasoplegia y dependencia de precarga. Hipoxemia con reserva mínima. Ventrículo derecho vulnerable. Acidosis sostenida por hiperventilación. Obstrucción con riesgo de atrapamiento. O una combinación de varios. La presión arterial debe leerse junto con la frecuencia cardíaca, la dosis de vasopresor, la perfusión, el lactato y la trayectoria. Una presión sistólica de 100 con taquicardia intensa y noradrenalina en ascenso no describe estabilidad. Describe estabilidad comprada. La ecografía a la cabecera puede ayudar si está disponible y no demore el procedimiento. No necesitamos un estudio completa. Buscamos preguntas concretas. ¿El ventrículo derecho está dilatado y con mala función? ¿El ventrículo izquierdo está hiperdinámico y pequeño o congestionado y débil? ¿Hay derrame pericárdico? ¿Existen signos de neumotórax? ¿La congestión hace peligroso un bolo empírico? La ecografía no predice todo colapso. Pero puede evitar una intervención equivocada dirigida al fenotipo equivocado. Tercera pregunta. ¿Cómo vamos a preoxigenar? Preoxigenar no es colocar oxígeno mientras buscamos el tubo. Es reemplazar el nitrógeno de la capacidad residual del pulmón por oxígeno y construir la mayor reserva posible antes de la apnea. La posición importa. Siempre que el contexto lo permita,
elevar cabeza y torso, mejora mecánica, capacidad residual y acceso a la vía aérea. La interfaz importa todavía más. En el ensayo Preoxy, más de 1.300 pacientes críticos fueron asignados a preoxigenación con ventilación no invasiva o con una máscara de oxígeno. La hipoxemia durante la intubación ocurrió en aproximadamente 9% con ventilación no invasiva y en más de 18% con máscara. La aspiración fue infrecuente y no aumentó de manera evidente con la estrategia no invasiva. La Guía Oficial de la Sociedad Torácica Americana, publicada en 2026, recomienda con fuerza utilizar oxígeno nasal de alto flujo o ventilación no invasiva para prevenir hipoxemia alrededor de la intubación. En hipoxemia grave, la ventilación no invasiva suele ofrecer una ventaja adicional porque entrega presión y puede reclutar pulmón mientras aporta oxígeno. Pero preoxigenar no es observar pasivamente la saturación. Hay que comprobar el sello de la máscara, la sincronía, la concentración entregada, la tolerancia y la respuesta. Una saturación de 98 no siempre significa reserva amplia. Puede caer en segundos si el pulmón tiene gran cortocircuito, la capacidad residual es pequeña o el consumo de oxígeno es alto. Una cánula nasal mantenida durante la laringoscopía puede aportar oxígeno durante la apnea en algunos pacientes. Pero no sustituye una preoxigenación eficaz y no elimina el dióxido de carbono. El paciente con acidosis puede conservar oxígeno y, aún así, deteriorar su pH. Cuarta pregunta. ¿Qué debe ocurrir con la circulación antes de la inducción? Aquí aparece una frase útil, siempre que no se convierta en dogma. Reanima antes de intubar. Eso no significa administrar líquido a todos. El ensayo Prepare 2 evaluó un bolo de 500 mililitros de cristaloide frente a no administrar un bolo rutinario en más de 1,000 pacientes críticos. El colapso cardiovascular ocurrió en 21% con líquido y en poco más de 18% sin él. La diferencia no fue estadísticamente significativa. Un bolo ciego no funciona como vacuna contra la hipotensión. El líquido tiene sentido cuando existe una razón fisiológica para pensar que aumentar precarga ayudará, y cuando el riesgo de congestión es aceptable. Puede ser razonable en hipovolemia verdadera o pérdida de volumen no corregida. Puede ser inútil o dañino en edema pulmonar, ventrículo izquierdo congestionado o ventrículo derecho muy dilatado. Reanimar también puede significar iniciar o ajustar un vasopresor cuando el paciente ya tiene shock vasodilatado. No debemos confundir dos afirmaciones. La primera es que la hipotensión y el shock deben tratarse antes de la inducción cuando exista tiempo. La segunda sería afirmar que un vasopresor profiláctico universal previene el colapso en todos. Para esa segunda afirmación, la evidencia sigue siendo insuficiente. La guía de secuencia rápida de la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos no encontró evidencia suficiente para decidir entre vasopresores perintubación y líquidos como estrategia universal en pacientes hipotensos. La práctica razonable es más precisa. Si el paciente ya necesita una infusión vasopresora, asegure que esté conectada a un acceso confiable, que esté funcionando y que pueda ajustarse sin demora. Si la presión es frágil, prepare el fármaco de rescate según el protocolo local antes de dormir al paciente. Mida la presión con intervalos muy cortos. Si ya existe una línea arterial funcional, úsela. No retrase una intubación urgente solo para colocarla. Y diga en voz alta qué presión o qué cambio obligará a intervenir. La hemodinamia que nadie vigila no puede ser rescatada a tiempo. Quinta pregunta. ¿Qué inductor? ¿En qué cantidad? ¿Y para qué fisiología? No existe un inductor hemodinámicamente neutro.
¿Existe un fármaco elegido para un paciente concreto, en una dosis concreta, dentro de una preparación concreta? El propofol produce hipnosis rápida, pero también puede causar vasodilatación y depresión miocárdica. En el análisis observacional de Intub, su uso se asoció con más inestabilidad cardiovascular. Eso no demuestra que el propofol sea siempre la causa, ni que nunca pueda utilizarse. Los pacientes, las dosis y los escenarios no son iguales. Sí demuestra que trasladar una dosis de quirófano a un paciente vasopléjico y dependiente de catecolaminas es una mala forma de ignorar la fisiología. El midazolam puede producir hipotensión, tiene un inicio menos predecible y puede prolongar sedación. El etomidato suele preservar mejor la hemodinamia inmediata, aunque una dosis única puede producir supresión adrenal transitoria. La ketamina puede aumentar tono simpático, frecuencia y presión en algunos pacientes. También puede producir depresión miocárdica cuando la reserva de catecolaminas está agotada. No es una garantía circulatoria. El gran ensayo contemporáneo que comparó ketamina con etomidato incluyó más de 2.300 pacientes críticos. La mortalidad hospitalaria hasta el día 28 fue similar con ambos agentes. Pero el colapso cardiovascular durante la intubación fue más frecuente con ketamina. Ocurrió en alrededor de 22% frente a 17% con etomidato. La diferencia se explicó principalmente por inicio o aumento de vasopresores, y el ensayo fue abierto. Por eso, no debemos convertir un desenlace compuesto en una sentencia absoluta sobre cada paciente. El mensaje sólido es otro. La ketamina no redujo la mortalidad y no funcionó como escudo hemodinámico universal. Elegir ketamina no reemplaza corregir shock, preparar vasopresores, ajustar la dosis y planificar la transición a presión positiva. La dosis importa tanto como el nombre. Un paciente en shock profundo rara vez necesita la misma cantidad que un adulto estable para perder conciencia. No existe una reducción universal que sirva para todos. La dosis debe individualizarse según perfusión, estado mental, exposición previa, agente y protocolo institucional. Reducir el inductor tampoco significa paralizar a un paciente consciente sin hipnosis suficiente. La guía es explícita. Cuando se utiliza un bloqueador neuromuscular, debe administrarse un sedante hipnótico. La seguridad fisiológica nunca justifica conciencia durante la parálisis. Sexta pregunta. ¿Cómo aumentaremos la probabilidad de éxito al primer intento? En la vía aérea fisiológicamente difícil, cada intento adicional consume oxígeno, tiempo y estabilidad. La persona con mayor probabilidad de éxito debe realizar el primer intento o supervisarlo de forma inmediata, según la organización de la unidad. El equipo debe acordar el dispositivo, el tamaño del tubo, el uso de guía, el plan alternativo y el punto en el que se cambia de estrategia. El ensayo Device mostró que el videolaringoscopio aumentó de forma importante el éxito al primer intento frente a la laringoscopia directa en pacientes críticos. Sin embargo, las complicaciones graves fueron similares entre grupos. Ese matiz es perfecto para este episodio. Ver mejor la glotis ayuda. Pero no neutralice el shock, la hipoxemia, la acidosis, ni el fracaso ventricular derecho. El primer intento debe ser técnicamente sólido y fisiológicamente breve. No buscamos una imagen hermosa para conservar en la memoria. Buscamos oxigenar, colocar el tubo y salir del procedimiento con circulación. Séptima pregunta. ¿Qué ocurrirá inmediatamente después de que el tubo entre? Antes de la inducción, el ventilador debe estar preparado. Debe existir un plan de volumen corriente protector, frecuencia, presión positiva al final de la expiración,
concentración de oxígeno y límites de presión. La configuración inicial no puede ser idéntica para todos. En acidosis metabólica intensa, hay que minimizar la apnea y restituir pronto una ventilación minuto cercana a la que sostenía la compensación, sin utilizar volúmenes corrientes lesivos. Eso suele exigir ajustar la frecuencia, observar que la expiración termine y obtener una gasometría temprana. No siempre podremos reproducir de manera segura la ventilación extraordinaria que generaba el paciente. Esa imposibilidad es precisamente una señal de alto riesgo. En enfermedad obstructiva, la prioridad es permitir una expiración larga. Frecuencia demasiado alta, flujo inspiratorio lento o tiempo expiratorio corto producen atrapamiento. La presión intratorácica aumenta respiración tras respiración hasta que el retorno venoso cae. El monitor puede mostrar una presión arterial que desaparece, mientras el tórax parece estar ventilándose. En fracaso del ventrículo derecho, debemos evitar hipoxemia, hipercapnia intensa, acidosis y presiones innecesariamente altas, porque todas pueden aumentar la resistencia pulmonar o deteriorar la perfusión del ventrículo. En shock vasopléjico o hipovolémico, debemos vigilar el efecto de la presión media de la vía aérea sobre el retorno venoso y ajustar soporte circulatorio. En edema pulmonar cardiogénico, la presión positiva puede ser beneficiosa al reducir la poscarga transmural del ventrículo izquierdo y el trabajo respiratorio. Esto recuerda que la presión positiva no es buena ni mala. Es una intervención hemodinámica cuyo efecto depende del corazón, el volumen y el pulmón que la reciben. La analgesia y la sedación posteriores también deben estar prescritas antes de comenzar. El inductor dura poco. El bloqueador puede durar mucho más. Un paciente inmóvil no necesariamente está dormido. Ahora, imaginemos que, pese a una preparación correcta, la presión cae después de colocar el tubo. ¿Qué hacemos? Primero, reconozca que el deterioro es real. No espere al siguiente ciclo automático de presión si el pulso se debilita, la capnografía cae de forma abrupta o la perfusión desaparece. Segundo, confirme posición traqueal con capnografía en forma de onda. La auscultación y el movimiento del tórax no son suficientes para excluir intubación esofágica. Revisa también la profundidad. Un tubo demasiado distal puede ventilar un solo pulmón y empeorar oxigenación y presión. Tercero, trate la circulación mientras busca la causa. Si no hay pulso, inicie reanimación de inmediato. Si existe hipotensión profunda, ajuste el soporte vasopresor y siga el protocolo local sin esperar a terminar el diagnóstico. Cuarto, pregunte si la ventilación positiva está fabricando el shock. Observe presiones, expansión torácica y flujo expiratorio. Si existe enfermedad obstructiva o sospecha de hiperinsuflación dinámica, desconectar brevemente el circuito puede permitir que el pulmón exhale y puede producir una mejoría rápida del retorno venoso. Después, reduzca frecuencia, aumente flujo inspiratorio y prolongue el tiempo expiratorio. La maniobra debe realizarse con control de la vía aérea y atención a la oxigenación. No es una desconexión indiscriminada. Quinto, busque una complicación mecánica. Neumotórax, atención. Obstrucción del tubo. Intubación bronquial. Circuito bloqueamo. Una ecografía rápida puede mostrar ausencia de deslizamiento pulmonar, dilatación aguda del ventrículo derecho, derrame pericárdico o un ventrículo izquierdo casi vacío. No permita que la ecografía retrase una descompresión inmediata cuando el neumotórax a tensión es clínicamente evidente. Sexto, piense en causas no mecánicas. Vasodilatación por el inductor. Anafilaxia. Hemorragia no reconocida. Embolia pulmonar.
isquemia o arritmia. Acidosis que se profundizó durante la apnea. El momento posterior a la intubación favorece el sesgo de atribución. Como acabamos de administrar un fármaco, culpamos al fármaco. Pero la causa puede ser la suma del fármaco, la apnea, el cambio de presión, un ventrículo vulnerable y una configuración ventilatoria inadecuada. El colapso perintubación suele ser una cadena, no un culpable solitario. Volvamos al paciente del inicio. ¿Qué estaba diciendo su fisiología antes de administrar ketamina? La noradrenalina decía vasoplegia y reserva limitada. La frecuencia respiratoria de 38 decía que la ventilación espontánea estaba sosteniendo el pH. La hipoxemia decía que la apnea sería corta. El ventrículo derecho dilatado decía que la presión positiva no sería un cambio trivial. La taquicardia decía que la estabilidad dependía de una respuesta simpática intensa. Ningún dato, por sí solo, prohibía intubar. Juntos exigían una intubación diferente. Si rebobináramos la escena, el equipo podría actuar así. Primero, realizar una conversación de 30 segundos y nombrar los riesgos dominantes. Shock vasopléjico, hipoxemia, acidosis metabólica y ventrículo derecho vulnerable. Segundo, elevar cabeza y torso y preoxigenar con ventilación no invasiva, vigilando respuesta y tolerancia. Tercero, comprobar la infusión de noradrenalina. Ajustar el soporte antes de la inducción según la presión y perfusión. Y preparar rescate conforme al protocolo local. Cuarto, no administrar un bolo automático. Utilizar la ecografía, la historia y la respuesta previa para decidir si el líquido tiene una indicación real. Quinto, elegir el inductor y la dosis, reconociendo que ninguno sustituye la reanimación. Sexto, reducir al mínimo el tiempo sin ventilación y tener listo un plan para recuperar pronto una ventilación minuto suficiente. Séptimo, pedir al operador con mayor probabilidad de éxito que realice el primer intento, con videolaringoscopio y estrategia alternativa preparada. Octavo, iniciar ventilación con volumen protector, frecuencia ajustada a la acidosis, presión prudente y vigilancia estrecha del ventrículo derecho y la hemodinamia. Noveno, confirmar con capnografía, comenzar sedación posterior y reevaluar presión, flujo expiratorio, gases y ecografía en los primeros minutos. ¿Garantizaría eso que el paciente no colapse? ¡No! La fisiología crítica no firma garantías. Pero convertiría una serie de reflejos en un plan coherente con el riesgo. Existe una tensión importante. La preparación puede salvar. La demora también puede matar. No necesitamos una ecografía exhaustiva, una línea arterial nueva y una reunión larga para cada intubación urgente. Necesitamos distinguir lo imprescindible de lo deseable. Imprescindible es reconocer el fenotipo. Preoxigenar con la mejor estrategia disponible. Tratar hipotensión manifiesta. Comprobar vasopresor y acceso. Elegir fármaco y dosis con intención. Preparar el ventilador y la sedación posterior. Asignar al operador y el plan alternativo. Y confirmar el tubo con capnografía. Lo deseable, cuando el tiempo existe, es añadir ecografía dirigida, monitorización arterial y una optimización más completa. La disciplina consiste en no omitir lo imprescindible mientras perseguimos lo perfecto. Una forma práctica de llevar este episodio a la cabecera es cambiar la pausa previa a la intubación. En lugar de preguntar solamente si tenemos tubo, guía, succión y laringoscopio, agregue 5 frases. La fisiología que más nos preocupa es esta. La preoxigenación será esta. La presión se sostendrá de esta manera. La ventilación inicial será esta. Si la presión cae, nuestro primer plan será este. 5 frases pueden revelar que todos miraban la boca
Y nadie estaba mirando la circulación. Quédese con 10 ideas. Primera. Una vía aérea anatómicamente fácil puede ser fisiológicamente letal. Segunda, El éxito de una intubación no es solo colocar el tubo. es atravesar con seguridad inducción, apnea, presión positiva y los primeros minutos del ventilador. Tercera, La inestabilidad cardiovascular es una de las complicaciones más frecuentes alrededor de la intubación del paciente crítico. no debe tratarse como un evento inesperado. Cuarta, Nombre el fenotipo antes del fármaco. hipoxemia, shock, acidosis, fracaso del ventrículo derecho y obstrucción exigen planes diferentes. Quinta, La evidencia actual apoya preoxigenar con oxígeno nasal de alto flujo o ventilación no invasiva. en el ensayo Preoxy, la ventilación no invasiva redujo de forma importante la hipoxemia frente a una máscara de oxígeno. Sexta, Un bolo rutinario de 500 mililitros no previene el colapso. administra el líquido por una indicación fisiológica, no por superstición perintubación. Séptima, No existe un inductor mágicamente estable. la ketamina no redujo mortalidad frente a etomidato y se asoció con más colapso cardiovascular en el gran ensayo contemporáneo. Octava, El videolaringoscopio mejora la probabilidad de éxito al primer intento, pero una mejor vista de la glotis no corrige shock, hipoxemia ni acidosis. novena. Prepare el ventilador antes de inducir. La ventilación inicial debe respetar la acidosis, el tiempo expiratorio, el ventrículo derecho y la mecánica pulmonar. Décima. Si la presión cae después del tubo, confirme posición, trate la circulación y busque de inmediato presión positiva excesiva, hiperinsuflación, neumotórax, fracaso ventricular y efectos farmacológicos. No se conforme con culpar al sedante. El laringoscopio responde una pregunta anatómica. ¿Puedo entrar? La medicina crítica debe responder otra. ¿Puede este paciente sobrevivir a que entremos? La diferencia entre ambas preguntas cabe en unos pocos minutos de preparación. Pero ¿puede separar una intubación técnicamente perfecta de un paro perfectamente evitable? Antes del primer fármaco, mire una vez más al paciente completo. No solo la boca, No solo la saturación. no solo la presión. Mire el mecanismo que todavía lo mantiene vivo y pregunte qué ocurrirá cuando usted lo retire. En el próximo episodio, hablaremos de uno de los mecanismos más traicioneros del shock después de intubar. ¿La expiración no terminó? El siguiente ciclo ya comenzó. Hiperinsuflación dinámica, presión positiva oculta y el colapso que el ventilador puede fabricar respiración tras respiración. Este contenido tiene fines educativos y no sustituye la valoración clínica individual, los protocolos locales ni la participación de los equipos especializados pertinentes. Esto fue El cerebro del intensivista. Audio perlas de medicina crítica basadas en evidencia, con el Dr. Juan Miguel Lezana. Nos escuchamos en el próximo episodio.